que han venido. La verdad es la primera vez que estoy en un sitio tan alto. Me gusta más estar en el piso y sentadas en círculo, pero bueno. Aquí he hecho una presentación sencilla, principalmente con la idea de que quien quiera pueda tomar nota y apuntes de lo que vamos hablando. En Educar para la Paz me parecía interesante aclarar primero qué entendemos por paz, porque todo el mundo habla de paz. Y sin embargo, cada persona lo interpreta de una manera, incluso a veces contradictoria. Hay personas que ponen mucho énfasis en la paz interior, generalmente personas de carácter muy espiritual, y sin duda la espiritualidad es importante, pero hay personas que intentan que la paz se quede solamente en el interior. Y a veces se relaciona la paz con la tranquilidad, y personalmente pienso que la paz no es tranquilidad en absoluto, sino más bien intranquilidad. Porque la paz tiene un componente que es trabajar contra la injusticia, por ejemplo, y trabajar contra la violencia. Cuando una persona trabaja contra la injusticia y la violencia, es un poquito difícil mantener tranquilidad, sí equilibrio, pero no la relajación, aunque la relajación tiene un componente importante, pero ya iremos viendo, ¿no? Tenemos que, para algunas personas, la paz es algo interior. También tenemos la paz interpersonal, en las relaciones interpersonales, cuando tenemos conflictos, cómo solucionarlos de manera no violenta. Y luego, a nivel social, también la paz es un elemento importante a nivel de toda la sociedad en general, incluso de la relación entre unos países y otros. Por eso lo planteo, porque la educación para la paz no es solo la escuela, la familia, los juegos, sino que tiene que llegar a un elemento mucho más amplio. En cuanto a la paz, pues a veces que hablo en plural porque trabajo con más personas en España y en otros países, entendemos, para nosotras la paz entendemos por paz cuando resolvemos los conflictos, pero especialmente sin utilizar la violencia, porque hay mucha gente que le gusta conseguir la paz, pero utiliza la violencia. De hecho, hay instituciones ilegales y algunas instituciones legales que dicen trabajar por la paz, pero trabajan por la paz utilizando la violencia, las armas, la destrucción y matando a personas. Nosotras en concreto estamos en contra de la utilización de toda la violencia, todo tipo de violencia. Por eso lo que estamos haciendo acá y lo que hacemos en pedagogía y en otros sitios es muy elemental, es un primer paso solamente. ¿Qué podemos entender por violencia? Pues esto es interesante, es muy difícil definir la violencia, pero si nos aproximamos un poco, que la violencia es abusar de otras personas en sus derechos elementales. Principalmente el primer derecho es el derecho a la vida, por eso cualquier acción en contra de la vida de las personas es violencia, el respeto a la dignidad. Algunas de las necesidades básicas de las personas son la salud, la educación, la vivienda, la alimentación. Cualquier acción contra eso es violencia, por eso no solo la violencia es la violencia directa de golpear, de aporrear, de matar, sino que también hay una violencia que se llama estructural. En las estructuras sociales y políticas hay elementos que no son muy visibles, pero que están generando violencia. Generalmente son estructuras políticas, sociales, las leyes a veces. La estructura económica, por ejemplo, genera muchísima violencia. Con las estructuras políticas, en concreto el abuso del capitalismo, que se fija en tener el capital como principal motor de la economía, descuidando el bienestar de las personas, pues entonces eso también entendemos como violencia.
Esto, ¿por qué planteo todo esto? Pues porque quiere decir que la educación para la paz es una educación muy amplia, que abarca muchos aspectos de la vida. Aquí tenemos como algunos elementos que habría que estudiar y que se estudia, pues el tema de la economía. Afortunadamente hay personas que trabajan la economía social, que es mucho más pacífica que la economía más extendida, que es de que unos ganan más que otros, ¿no? La educación, la salud, las relaciones sociales y políticas, las relaciones de autoridad, el abuso del autoritarismo, el tomar decisiones por acuerdo mutuo, la solución de los conflictos interpersonales y sociales, el desarme. Lo pongo como cita, como ejemplo, para ver que la educación para la paz, o sea, la paz abarca todos los ámbitos de la vida, sobre todo de la vida de relación interpersonal y social. Por eso lo que estamos haciendo estos días, que hacemos algunos talleres, pues es un aspecto muy elemental y muy sencillo de comenzar. Sin embargo, lo que hacemos pues tiene su importancia, porque pensamos que lo más importante en la paz no es tanto lo que se hace, sino cómo se hace y qué sentido damos a lo que hacemos, ¿sí? Sin duda, por ejemplo, la economía es importante y tiene que funcionar, pero lo importante en la economía no es solo el mercado, sino cómo compramos, cómo vendemos, cómo participamos con nuestros bienes. Así lo mismo pasa con la violencia directa. Hay acciones que parecen violencia y las acciones en sí no son generalmente violentas o no violentas por sí mismas, sino por el sentido que se les da a las acciones. Mi amigo J me decía que si abrirle a uno el cuerpo es violento, y desde luego que es bastante violento, pero a él le salvó la vida porque le metieron al quirófano, le abrieron el cuerpo y le arreglaron el corazón. Entonces es un ejemplo así un poco exagerado de que, para que veamos que las acciones no son violentas por naturaleza, sino por el sentido que se les da a las acciones. Hay personas que se quedan sin comer 10 días para mejorar y limpiar su cuerpo, y eso no es una acción violenta, pero claro, si hay personas que están desnutridas, que ya llevan muchísimo tiempo sin alimentarse, sin duda con nuestro sistema económico estamos provocando un daño al derecho elemental y básico de la vida de las personas, que es el derecho a la vida, y por tanto también forma parte de una acción violenta. Bueno, algunas de las actitudes y habilidades que queremos promover son conocerse. Entendemos que las personas, cuando se conocen mutuamente, generalmente hay menos violencia, lo mismo distensión, que haya menos tensión. Hay formas y habilidades para promover que haya menos tensión en la relación entre las personas, la relajación también. Hay actividades energizantes, porque a veces necesitamos liberar nuestra energía, pero lo podemos hacer de forma cooperativa, o al menos sin agredir al resto de personas. Hay actividades para fomentar las habilidades de estima entre todo el mundo, la confianza mutua, el contacto personal, la cooperación. Sin duda, estas habilidades y actitudes que tenemos aquí hay que estudiarlas, trabajarlas de una forma educativa, beneficiosa para todas las personas que participan, porque todas ellas también tienen un límite de riesgo. Si nos relajamos tanto que no hacemos nada, pues entonces ya no es una actitud positiva. O si confiamos tanto de forma tan exagerada que abusamos de las personas con las que confiamos, pues todas ellas son actitudes que queremos desarrollar de una forma positiva. Estas actitudes son las que consideramos como actitudes básicas en la relación de convivencia y las llamamos de prevención.
Prevención porque son, anteriormente se llamaban prevención, pero es que no necesitamos prevenir los conflictos porque siempre vamos a tener conflictos desde que nos levantamos. Aunque algunas personas no se dan cuenta de que tienen conflictos, pero simplemente el hecho de elegir la ropa que nos vamos a poner tiene su importancia. No es lo mismo desayunar unas cosas que otras, en fin. En los conflictos la idea no es prevenir, evitar que vengan los conflictos, sino tener unas actitudes previamente trabajadas para que cuando lleguen los conflictos pues las podamos manejar de una manera más constructiva, y son las que tenemos ahí en lo de prevención, ¿sí? Después, cuando llegan los conflictos, tenemos otras habilidades ya más específicas para el conflicto. Normalmente, cuando llegan los conflictos, tenemos que ser capaces de expresar lo que nos pasa, lo que sentimos, de expresar en qué consiste el conflicto. Si normalmente los conflictos son con otras personas, con otros grupos, habremos de escuchar activamente. Esto me pareció una novedad cuando lo escuché. Escuchar no es solamente poner el oído mientras escribimos al computador, a la computadora, sino también pues poner una forma activa de entender lo que la otra persona nos está diciendo. La empatía, aquí he puesto estima, pero es empatía. Es otra de las habilidades importantes que necesitamos aprender: la autoestima, la asertividad, defender la asertividad. Espero que, no sé si todas conocen esto, es defender nuestros propios derechos pero sin agredir a nadie. Y también hay otra habilidad que me parece, a mí me sorprendió cuando lo descubrí, y es que ante los conflictos, ante las dificultades y los problemas, habremos de tomar decisiones por acuerdo mutuo entre las partes que tienen el conflicto, porque si no sucede así, ahí quedará algo especial que nos hace daño todavía y que no nos ayudará a resolver el conflicto realmente. He añadido algo más porque es algo más ya como de otro nivel más superior, y es cómo utilizar la no violencia en momentos de opresión, cuando nos oprimen injustamente, tanto en grupo pequeño como a nivel social. Ahí hay unos elementos tradicionales de la no violencia, que son la resistencia pasiva, la desobediencia civil y la acción directa no violenta. Eso ya exigiría un estudio más mayor. Todo ello fue iniciado principalmente por Gandhi a nivel social. Él utilizaba otras palabras en idioma de la India, pero como es más complicado, la resistencia pasiva es mantener tu puesto, tu verdad, sin ejercer violencia. La desobediencia civil, que a veces hay leyes que son injustas, y entonces sí es casi obligatorio, cuando una ley es injusta, es casi obligatorio a nivel de conciencia el de desobedecerla. Todo eso conviene estudiarlo a nivel grupo, hacerlo de manera pública, con una propuesta constructiva, no solamente por un capricho, y hacerlo sin violencia, incluso asumiendo las consecuencias punitivas que pueda haber al desobedecer una ley. Por ejemplo, muchos objetores de conciencia que no querían utilizar las armas para defender su país se negaron, a pesar de que existía una ley que les obligaba, y bueno, en algunos países todavía existe, y asumían las consecuencias. Muchos de ellos han ido a la cárcel. Bueno, la acción directa, en fin. Quería pasar al tema más directamente educativo. Hay muchos grupos y mucha gente intentando renovar la educación, pero realmente yo creo que las ideas y los métodos más innovadores en educación
surgieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora solamente hay variaciones y sobre todo aplicándolos a las nuevas tecnologías. La gente con la que yo trabajo utilizamos la metodología activa socioafectiva. Metodología activa socioafectiva. ¿Qué quiere decir esto? Partimos primero de lo que hacemos. En educación, lo primero, cuando trabajamos educación para la paz, pues raramente damos un conversatorio, muy raro. Nos gusta partir de lo que hacemos, no de lo que pensamos, ni de lo que leemos, ni de lo que decimos, sino de lo que hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues podemos partir de un ejemplo de la vida, de un juego, de una dinámica de grupo, de una escenificación. Son elementos de acción de los que ponemos en primera fase cuando iniciamos un proceso educativo. ¿Para qué utilizamos esa acción? Pues para reflexionar. En ese sentido, no nos gusta hacer exposiciones expositivas, teóricas, sino que nos gusta mucho más que el aprendizaje surja y se construya a través de las conclusiones de las personas que participan. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues con una herramienta que ya se descubrió hace más de 20 siglos, que es la pregunta. La pregunta, ya un genio de la antigüedad como Sócrates, ya empezaba a educar solamente a base de preguntas, nada más. ¿Para qué? Para que las personas, a través de las preguntas, vayan descubriendo su propio aprendizaje. Tenemos un estudio de cómo han de ser las preguntas. Primero son preguntas muy abiertas, después preguntas específicas, centradas en el objetivo que queremos trabajar, y después preguntas relacionales que interrelacionan unos comentarios con otros. Siempre partimos, en primer lugar, de las sensaciones y los sentimientos que nos produce la vida, de las sensaciones o sentimientos que nos producen los juegos, las escenificaciones o las dinámicas de grupo. Y hay una última fase que utilizamos en la educación para la paz que nos parece muy importante, y es el compromiso. Para terminar, tomamos un compromiso, revisamos lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que hemos reflexionado, y sacamos un compromiso de conducta. ¿Qué es lo que vamos a cambiar en nuestra vida? Nos comprometemos a cambiar algo, intentamos practicarlo, y si no nos sale bien, pues a la hora de evaluar nuestros compromisos nos tocará revisar de nuevo el proceso educativo, a ver cómo ha ido, cómo ha sido, y volver a retomarlo. Y casi nada más, porque como hay mucha gente que tiene mucho que aportar, solamente si alguien quiere o puede tomar como referencias esos enlaces. Todo nuestro trabajo está en página web. Tenemos ahí, aunque son enlaces, bueno, estos enlaces son todos el mismo, nada más que varía el número final. Educar para la Paz, que termina en 700, Juegos Cooperativos en 574 y los conflictos en 691. Sí decir que el primer enlace es muy amplio y tiene muchísimo contenido, y quien quiera estudiar en ello, pues lo puede tomar. Ahí está también mi correo por si alguien quiere consultarme algo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor Hernández. Vamos a dar paso ahora a... Dice, los juegos implican competencia y la competencia rivalidad. Yo creo que no, que hay muchos juegos sin competencia y sin rivalidad. Solamente que como educadoras, cada vez que elegimos un juego, proponemos un juego, lo fomentamos, estamos eligiendo, proponiendo juegos que van de acuerdo con nuestro sistema de valores.
Hay juegos de todo tipo, entonces yo nunca propongo juegos competitivos. Esto pasa también con la literatura y con los cuentos. Lo que llaman cuentos tradicionales, que en realidad no son tradicionales, son unos cuentos que se inventaron en una época de la historia adecuado a los valores sociales de la época de aquel momento. Pero en este momento tenemos otros valores y afortunadamente tenemos unos cuentos maravillosos de literatura infantil modernos con valores muy positivos. ¿La rivalidad es un inicio de violencia? Es una pregunta que está aquí. Pues lo podemos ver. Eso no es nada más que abrir los ojos delante de un grupo. Por eso yo creo que la rivalidad es un inicio de violencia en el trabajo, en la sociedad, en la escuela, y entonces por eso yo nunca propongo actividades de rivalidad. Entonces ahí viene el tema de que para los niños y niñas, cuanto más pequeños, el juego es atractivo. Las personas mayores nos hemos hecho tan serias ya que pensamos que es ridículo jugar o solamente juegan. Ya cuando somos personas adultas ya tenemos la educación y la cultura metida de tal manera que el juego solo puede ser competitivo, pero no es cierto. Aquí juegan mucho ecuavóley de manera competitiva, pero en otros países juegan mucho ecuavóley y no lo juegan de manera competitiva y se divierten muchísimo y no tienen conflictos de ningún tipo. Sí, los juegos son serios y son divertidos, todo, porque ¿qué es lo que pasa? Que desde que uno aparece en este mundo se nos va imprimiendo una cultura y la cultura infantil es el juego y se nos va imprimiendo que aprendemos a ser mamás con el juego. Por eso yo casi no sé ser papá, entonces casi no hay juegos de papás. Los niños aprenden a manejar carros y las niñas tienen más dificultad. A veces dicen que si las mujeres manejan peor, no sé. El juego es el mejor método de aprendizaje, eso lo sabe todo el mundo. Juegan a la guerra porque hay personas que les interesa que los niños jueguen a la guerra y les construyen videojuegos agresivos, porque hoy día la guerra se hace desde un computador, una computadora. Desde las computadoras se manejan los misiles inteligentes, que no creo que sean muy inteligentes, y desde las computadoras ya manejan a los enemigos. Entonces el juego es una forma de aprender a vivir, así como a las personas mayores se nos olvida que la vida es un juego. Procuraríamos también que la vida sea un juego cooperativo, no solo en la infancia. Entonces nos vamos adaptando. Lo que es la desobediencia civil, claro, es un recurso más de personas adultas, pero sí tiene incidencia en la educación desde el comienzo, desde las edades más tempranas. La desobediencia civil tiene su base en desarrollar un sentido crítico y participativo de la educación. Es decir, que no aprendan solo lo que les decimos, que se lo aprenden de memoria. Así pasa a veces en las universidades, que todo su objetivo es tomar apuntes y repetir lo que dice la profesora. Entonces, la idea es estimular la creatividad y el sentido crítico. Las preguntas que tanto utilizamos nosotras en nuestro trabajo, en los talleres, para que ellos mismos sean quienes, o ellas, las niñas y niños, sean quienes construyan su conocimiento y su aprendizaje. Sin embargo, también hay que reconocer que en el ámbito escolar y ya desde las primeras edades hay niñas y niños que son más mandones
y eso lo dicen ellos. Y entonces, mi amiga es muy mandona, entonces aprendemos también a ver cómo se manejan esas situaciones en que una persona, una niña, una compañera manda más que otra, se impone a las demás, te saca fuera del grupo, inclusive pues un poco el trabajo de la asertividad, defender tus propios sentimientos y sensaciones, defenderlos sin agresividad, porque también es cierto que nos encontramos con que a veces unas niñas o niños les mandan a otros, dicen, pégale a fulanito, sí, eso sucede, o insúltale o dile una grosería, o dibuja una cosa maluca en la mesa de la escuela. No sé, a mí no me pasaba eso de pequeño, pero sí, también yo vivía en un pueblecito y nos tirábamos piedras y nos decían, vamos a tirar piedras a esta. Entonces, aprender un poco, sí hay situaciones que, claro, lo que es la desobediencia civil propiamente dicha es para la situación social de las personas adultas, pero sí hay elementos también en edades pequeñas. Gracias, Emilio.